Por aquí estamos de regreso y hasta las 6 de la tarde. Ya está aquí con nosotros nuestro invitado, Daniel Filmus, ex ministro, bueno, y ahora diputado nacional. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, veníamos de un comedor, estábamos hablando de cómo se alimentan los niños en la República Argentina o quienes no tienen la opción de alimentarse o de alimentarse bien en base a este último informe de la UCA. ¿Cuál es la primera reflexión sobre un tema tan preocupante? Sí, la primera reflexión es un dolor enorme porque nosotros veníamos recuperando el país desde el 2003 en adelante. Yo quiero recordar que cuando nosotros asumimos en el 2003 una decisión que se tomó, que era que la plata para capacitación docente fue para alimentos para los chicos, porque la convicción fue que los chicos no podían estudiar si no estaban bien alimentados, es una cuestión básica. Y de ahí salimos justamente, y la evaluación positiva tenía que ver con el cierre de comedores para chicos, porque implicaba que esas organizaciones que se dedicaban a dar de comer podían hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, cooperativas de trabajo. Bueno, es una lástima enorme y un dolor tremendo ver que las políticas del gobierno están llevando a esa situación a cerca de la mitad de los chicos que están en línea de pobreza y este aumento de la cantidad de chicos que van a comedores. Me parece que es una de las instancias dramáticas y que el gobierno debiera abrir los ojos frente a esa realidad. No, lo grave es que, a pesar de la fuerza que tuvo la huelga y que se demostró que la gran mayoría del pueblo argentino le pide al gobierno que cambie las políticas económicas, el gobierno está empecinado en seguir con este acuerdo con el Fondo Monetario, que es, hay que decirlo, recién empieza, porque las medidas de ajuste fuertes son las que se van a imponer a partir de ahora y el impacto en los precios de la devaluación que hemos tenido, que sabemos que Argentina exporta lo que comemos. Entonces, al otro día que aumenta el precio de lo que exportamos, va a aumentar el precio de los alimentos, fundamentalmente de los sectores más humildes, va a verse en los próximos meses y va a ser mucho más grave todavía, lamentablemente, de la situación que vivimos hoy. Diputado, uno podría pensar que la fotografía que está ofreciendo la UCA queda a mitad de camino todavía, es decir, usted marcaba recién lo que ha sido, por ejemplo, la corrida cambiaria, la devaluación, y puntualmente que en algún aspecto no se esté viendo todavía en los precios. Pero digo, del otro lado, del lado del gobierno, ¿usted ve alguna reacción para esta realidad que estamos mostrando? No, yo veo que el gobierno todavía nos está anticipando que va a ser peor. Hasta ahora nos mentía en el sentido de que decía va a haber un segundo semestre, lo dijeron durante el primer año, el próximo año va a mejorar. Y lo que uno ve es que ahora ellos mismos están diciendo los meses que vienen son muy duros. Y realmente si ellos están reconociendo eso, es que la crudeza del ajuste va a ser tremendo. Veamos algunos indicadores. El tema es de dónde se va a ajustar. El gobierno ya dijo, primero, parar las obras, ¿no? ¿Cómo resolvió el tema el gobierno del aumento de la desocupación? Aumentó del 6 y pico al 9,2%, hace pocos días lo vimos, pero aparte de eso lo sostuvo únicamente con las obras públicas. Bueno, ahora dice que va a ajustar absolutamente todo lo que es obras públicas y eso va a quedar de lado. Pero al mismo tiempo este gobierno, si tuviera un poquito de conciencia respecto de lo que pasa, pararía las importaciones. Digamos, estamos en un mundo donde todo el mundo es proteccionista, todo el mundo defiende el trabajo nacional. Bueno, este gobierno no solo estamos bajando el consumo, estamos bajando la producción nacional, sino que abre los mercados a la posibilidad de que ingresen los productos externos. Yo me acuerdo que el presidente le gustaba decir que íbamos a hacer el supermercado del mundo, ¿sí? Y ahora tenemos el mundo en nuestro supermercado. Uno encuentra todo importado, y eso que ve importado, el que algunos compran alegremente, en realidad lo que ocurre es que reemplaza trabajo nacional. Hay que tener conciencia. Entonces, el gobierno podría tomar medidas en contra de este ajuste, pero está convencido de que si sigue los dictados del Fondo Monetario, le va a ir bien. Y el Fondo Monetario, como sabemos, le aconseja a los países poderosos ser proteccionistas y a nuestros países comprar el trabajo afuera y no valorar lo nacional. Y eso realmente es gravísimo. Todavía, insisto, estamos lamentablemente frente a meses dramáticos respecto del punto de vista socioeconómico. Las pymes no sostienen. Y el tema que está de fondo, que está poco estudiado, es el tema del endeudamiento. Así como se endeuda el país, se endeudan las familias. Los que tienen tarjeta se están endeudando al 100% de interés anual. Sabemos que la LEVAC estuvieron a 47, dicen que no la van a bajar de 40, pero las familias solamente tiene tarjeta aquel que tiene un trabajo formal. Ahora la mitad de la Argentina no lo tiene y se está endeudando en sistemas usurarios barriales, por llamarlo de alguna manera. Bueno, eso es un momento en donde va a ser eclosión, no va a haber condiciones para poder enfrentar el endeudamiento
y la crisis va a ser todavía mucho mayor. La verdad que lamentablemente uno le gustaría tener una mirada más esperanzadora hacia el futuro. Si el gobierno no cambia las políticas, estamos frente a una situación realmente de mucha crudeza y mucho dramatismo. Filmus, y como diputado y en base a todo lo que nos estaba diciendo, ¿no? ¿Qué puede hacer el ámbito legislativo, los legisladores? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional parece que ya no hay posibilidad de que pase por el Congreso, o en realidad quieren seguir avanzando para ver si esto se logra, porque sería importante que ante una cuestión, bueno, de tanta importancia para los argentinos, haya un monitoreo, ¿no? Sí, dos cuestiones. En primer lugar, el Congreso no dio espalda, no miró para otro lado, sí, y primero avanzó respecto de las tarifas. Sabemos que para muchos sectores las tarifas pasaron a ser el 40% del gasto mensual, ¿no? Imaginemos lo que le queda para alimentación y vestimenta, o escolaridad y salud. Entonces el Congreso tomó una posición, retrotraer los aumentos de tarifas a diciembre, sí, y una medida que no es nada demagógica, que aumenten de acuerdo a lo que aumentan los salarios. Sí, esto logramos, para tener una idea, en diputados 133 votos contra 95. Ni siquiera Carrió votó a favor de las tarifas. Quiero decir que fue una mayoría absoluta. No logramos lo mismo respecto del fondo, y es una lástima. La semana pasada el Frente para la Victoria llamó a una sesión especial, que la hicimos, la tuvimos que hacer en minoría porque no nos acompañó toda la oposición. Pero lo que llama la atención es que uno tiene que el 60% de los votos en la última elección fue para la oposición. Así que el 60% de la Cámara es de la oposición. Lo que llama la atención es aquellos que, siendo de la oposición, no acompañan una medida tan básica como que se discuta lo del Fondo Monetario en el Congreso. Digo, dos razones por las cuales hay que discutirla. Sí. La primera es que es el Congreso el que aprueba el endeudamiento. Y a este nivel de inflación, lo que aprobó el Congreso, con nuestro voto en contra, pero lo que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado, ya es menos de lo que la Argentina se está endeudando con el Fondo Monetario Internacional. Así que obligatoriamente, no puede ser por decreto, sino que tiene que ser a través de una ley del Congreso que se amplíe la capacidad de endeudamiento o no. Segundo, ustedes saben que una de las medidas que aprobó el gobierno con el Fondo Monetario es cambiar la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. La Carta Orgánica del Banco Central se cambia con una ley del Congreso. No se puede comprometer el gobierno a hacerlo si el Congreso no acepta. Y no va a aceptar porque esto implica dos cosas. En primer lugar, dice que el Banco Central se tiene que dedicar solo al tema monetario y no al desarrollo y al crecimiento. Lo cual es gravísimo y es lo contrario de lo que hace el Banco Central de Estados Unidos o el de China, para dar dos ejemplos. Pero también dice que el Banco Central no le puede prestar al gobierno nacional. Con lo cual la única forma de conseguir recursos es la que está haciendo ahora. Ir al mercado y pagar el 47% en la LEVAC. Entonces hay temas que, más allá de la voluntad del gobierno, debieran discutirse en el Congreso. Insisto, fue una lástima que el martes pasado estuviera buena parte de la oposición, pero que haya sectores que, a pesar de ser votados con la oposición, parecen estar cerca del oficialismo. El gobierno, diputado, tiene dos formas de dar la sensación de leer la realidad. Por un lado, ratificando lo que son las medidas que ha ido tomando, incluso en contraposición con lo que uno puede ver, que son datos desde el punto de vista económico que no lo asisten. Y por otro lado, en algún aspecto, varios funcionarios enalteciendo lo que son decisiones que el mundo entero en este momento está leyendo a contramano. Es decir, yo estoy pensando en Luis Caputo, que dijo lo mejor que nos pudo pasar es la corrida cambiaria y la devaluación, o directamente en aquellos que dijeron ir al Fondo Monetario es una garantía de que el mundo nos está respaldando. Hoy el dólar está subiendo, el riesgo país está en máximos para lo que es la gestión del presidente de la Nación, y además la bolsa acaba de caer prácticamente un 10%. Digo, ¿cuál es la lectura que se puede hacer de eso? Que tiene razón Luis Caputo. Él dijo lo mejor que nos pudo pasar es la devaluación, y lo mejor que le pudo pasar a él que tiene los dólares afuera. Si cualquiera que tiene su capital afuera del país en dólares, por cada dólar que tenía 20... ahora lo tiene a 28, así que lo mejor que le pudo pasar a Caputo y a todos los integrantes del gobierno, porque prácticamente todos tienen la plata afuera, es la corrida del dólar. Entonces ellos piensan en ellos y en sus amigos. Lo mismo, él podría decir, lo mejor que nos pudo pasar fue haber aumentado las tarifas. Si todos sabemos que en la bolsa las que más ganaron fueron las empresas de servicios y también son amigos de ellos. Ellos podrían decir, lo mejor que nos pudo pasar es ahora tener un dólar a 28, porque los agroexportadores, 28,5 ya hoy, ¿no? Sí. Porque los agroexportadores
que vendían a 20, ahora venden a 28,5. Están ganando una cantidad de plata increíble y el mismo Peña ayer, hay que escucharlo en el Senado, dando su informe, dice que no van a tocar las retenciones. Entonces alguien de repente vendía 20, vendía 9, empezó a vender a 20 y ahora vende a 28,5 y no va a pagar nada por eso. Es verdad, lo mejor que le puede pasar a ese pequeño sector, que no es ni el 1% de la población, es la devaluación. Ahora, lo peor que le puede pasar al pueblo es la devaluación, porque se traslada a los precios, e insisto, se traslada principalmente a los precios de lo que exportamos. Para eso están las retenciones. Sin embargo, el gobierno no aumenta las retenciones y eso, ustedes lo pasaron, yo lo vi por C5N justamente, a los panaderos regalando el pan en el Congreso porque no tienen condiciones de sostener a este precio de la harina un valor del pan que la gente pueda comprar. Sí. Al mismo tiempo, lo que decían ellos, vendemos menos y nos aumentan las tarifas. ¿Qué es el pan? El pan es agua, el pan es energía y el pan es harina. Bueno, 3 precios dolarizados que hoy en día están destruyendo las pymes, ¿no? Filmus, algunos trascendidos ya indican que hay algunas reuniones con parte o con algún sector o algunos representantes de la oposición por parte del gobierno nacional. De cara a lo que será la votación del presupuesto 2019, que es un tema importante, ingresa en el Congreso de la Nación dentro de unos meses, nada más, creo que en septiembre. ¿Cómo ve a la oposición en este momento conformada de cara a lo que se viene, que son discusiones muy importantes? Recién usted mencionaba el caso de las tarifas, ¿no? La ley de tope de tarifas y sobre todo el 2019. Bueno, te voy a decir temas importantes porque aparte estamos en medio de un conflicto docente muy grave en Chubut en este momento, también en Corrientes, pero fundamentalmente en Chubut. ¿Qué es lo que le pide el Fondo Monetario? En primer lugar, lo que llama Macri las jubilaciones especiales. Entonces, en el presupuesto 2019 ya están pensando que no son jubilaciones de privilegio, son las de los docentes, las de los científicos, las de los universitarios, caigan. Hay que advertirlo. Tienen el 82% porque pagan un 2% más todos los meses. Claro. Ahora, la quieren considerar una jubilación de un maestro o de un profesor como jubilación de privilegio y lo van a poner en el presupuesto 2019 y eso es grave. Otro tema, quieren eliminar el fondo de incentivo salarial, que es lo que la Nación aporta a las provincias. Acuérdense que la Nación había pasado las escuelas a las provincias sin recursos, entonces la Nación empezó a aportar a las provincias para ayudarlos a pagar el salario. Bueno, también lo quieren quitar. Quieren quitar los recursos que se transfieren por el tema de salud, todos los temas sociales, y lo que es más grave, que yo creo que la oposición realmente tiene que estar unida. No puede haber opositores que voten ese presupuesto, es el Fondo de Garantía Sustentable de los Jubilados, porque si realmente se venden esas, por ejemplo, como quieren vender las acciones de las empresas, se van a quedar sin un reaseguro. Aunque se pueda pagar un par de años más, después nos vamos a quedar sin plata para los jubilados. Entonces me parece que el eje central del presupuesto del año que viene tiene que ser primero un presupuesto realista. Nosotros votamos en contra, pero incluso de la oposición votó a favor, un presupuesto que era con el 10% de inflación. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora parece quedó viejo, ¿no? A la mañana siguiente, Nico y Toto se sentaron, no con Sturzenegger en aquel momento, nos dijeron, bien, ya no es el 10%, ahora es el 15%, ahora nadie habla menos del 30%. Entonces es un gobierno que no tiene control de ninguna variable, porque seamos sinceros, nadie pensaba que Macri iba a resolver el tema de la pobreza, ni del trabajo, ni de la producción nacional. Pero uno piensa que viene un gobierno neoliberal y resuelve las variables macroeconómicas. Yo sé, Menem en su primera etapa resolvió la inflación, resolvió el déficit fiscal, había resuelto la balanza de pagos. Uno le pide, bueno, por lo menos hace bien lo que vos sabés hacer, se supone. No, este es un gobierno no solo que favorece a los ricos, sino que es un gobierno realmente inútil en la resolución de los principales problemas del país, porque ¿cuál es el tema de la corrida? No es el mercado internacional. Hoy yo leí algún titular del diario que la corrida es por la crisis internacional, pero uno mira la bolsa de Brasil y cayó 1%. Nosotros caemos el 10% y tiene que ver con un gobierno, insisto, que no defiende los intereses nacionales y ni siquiera resuelve los problemas más básicos. El déficit de la balanza comercial, que el mes pasado fue 1.300 millones de dólares. No hay un antecedente en la historia que nosotros vendamos tan poco y compremos tanto.
Porque podría haber una crisis por el tema de la sequía. Pero hay entonces una... pará de comprar, Sí. pará de gastar los dólares que tenemos en comprar cosas que se fabrican en el país. Es decir, usted lo que dice es que hay un error de diagnóstico que de base directamente por parte del gobierno, se quiere vender que, digamos, el recorte del déficit fiscal es lo que se necesita en este momento para frenar lo que es la incertidumbre, pero en rigor el problema es otro y el gobierno está mirando para el costado. Esto es lo que usted dice. Exactamente. En un momento como este, ¿qué es lo que hacen los países centrales? Vamos a mirar, porque yo dicen, queremos entrar la OCDE. En la OCDE, sí. ¿Qué hace? El Estado juega un papel contracíclico, se llama. ¿Qué es contracíclico? Los privados no están en condiciones de invertir, porque ¿quién va a invertir con un 47% en la LEVAC? Yo invierto en LEVAC, cualquiera invierte en LEVAC, si tiene plata para invertir, ¿no? Entonces, cuando el privado no puede invertir, el Estado sale, lo básico de una teoría económica sensata, a invertir, por ejemplo, en obras, para que la economía se mueva. Ahora, este gobierno, en el momento de mayor crisis de lo privado, va a retirar la plata que está haciendo en obras. Insisto, el gobierno hace lo que le dicen los países centrales que tiene que hacer y no lo que los países centrales hacen. Yo estaría de acuerdo en copiar la política económica de Estados Unidos respecto a proteger. Fíjense que el principal problema de Estados Unidos es con la Comunidad Europea o con China, porque aplica medidas proteccionistas que van contra el libre cambio. Bueno, que Argentina tome esas medidas. Las está tomando hasta Brasil, que tiene un gobierno de la misma naturaleza, pero no quiere perder el trabajo de los brasileños. Por eso me parece que es central que este gobierno abra los ojos, sino el drama de la situación social que ustedes manifestaban a través de las cifras de UCA, de la Católica, realmente va a ser muchísimo peor, porque insisto, todavía no se está midiendo la desocupación que ha generado esta corrida, todavía no se está midiendo la pobreza que generó esta corrida y no se está midiendo cómo impacta esto en el consumo de los argentinos. Filmus, ayer nosotros hablábamos de unas encuestas que miden la credibilidad de diferentes referentes, entre ellos el Papa Francisco, también de Mauricio Macri, pero más allá de las encuestas quiero saber cuál es su mirada respecto de lo que cree que está pasando con este punto que es tan fundamental para cualquier gobernante como la credibilidad, si es que ha cambiado, si es que se ha modificado, cómo es el impacto que ha tenido todos estos movimientos económicos en la gente, en el votante. Bueno, es una muy buena pregunta, porque hay que aceptar de que en octubre del año pasado, cuando hubo elecciones, hubo un voto esperanza. Hubo un 40% de la votación a favor del gobierno, que no fue un voto realidad, porque la gente decía estoy peor, pero creo que el gobierno va a mejorar la situación. Yo creo que en diciembre, fundamentalmente en las jornadas del 14 de diciembre, 18 de diciembre, cuando se le metió la mano en el bolsillo de los jubilados, la gente se empezó a dar cuenta de que en realidad estamos frente a un gobierno que nos iba a hacer pasar la vida peor. Y a partir de ese momento todas las medidas fueron recesivas. Entonces es grave para la democracia que no haya confianza en el gobierno y que no haya esperanza en un futuro un poco mejor. Y esto me parece que va a repercutir muy gravemente, pues no se trata de una especulación electoral, porque es verdad que uno mira las encuestas esas y ve que las fuerzas de la oposición recobran una importancia enorme para las elecciones del 2019. ¿Se acuerdan que hablábamos del 2023? Sí. Decíamos, bueno, hubo tanta confianza en el 2017 en la elección que hay que pensar en el 2023 porque el 2019 este gobierno triunfó. Ahora está todo el mundo sabiendo que en el 2019 va a haber un cambio y es un desafío para la oposición que no sea una falta de confianza frente a todos los sectores políticos, sino que esta falta de confianza frente al gobierno recupere la confianza en una oposición que tenga una alternativa mejor, digamos, que prometa y después cumpla que a partir del próximo gobierno, porque todos queremos que se llegue al 10 de diciembre del 2019 valorando la democracia, pero que el próximo gobierno recupere, que va a ser muy difícil por las condiciones que se van a dejar, recupere un país que crezca, pero que al mismo tiempo el beneficio del crecimiento se distribuya entre todos. Diputado, no quiero dejar de preguntarle, por un lado, por los despidos en la agencia TELAM, y por otro lado, por los docentes, ¿no?, que han anunciado una medida de fuerza para la semana que viene, para el 3 de julio, y lo que es un reclamo, no solo vinculado a la negociación paritaria a nivel nacional, a que de alguna manera el gobierno de la provincia de Buenos Aires se siente a negociar con los docentes, sino también el reclamo ante los eventos de represión en Chubut y también allí en la provincia de Corrientes. Sí, primero respecto a lo de TELAM es increíble. La verdad que una medida de esa naturaleza que deja de lado más de 300 trabajadores simplemente por una decisión arbitraria de quien conduce el área de comunicación es gravísimo, es gravísimo. Aprovecho también para solidarizarme con los trabajadores de C5N. Sí, me parece también que hay que tomar una resolución que permita que C5N, como todos los medios de comunicación, continúen en el aire
cuenten con todo el apoyo de nuestro bloque en el Congreso para lo que ustedes decidan. Pero bueno, me parece que ese es un tema tremendo. Segundo lugar, el tema de los docentes. Vuelvo a plantear cuál es la política de este gobierno. En el 2016 este gobierno hizo paritaria nacional. Tuvo éxito. No hubo conflicto. Sí. Empezaron las clases normalmente. En el 2017 no hubo paritaria nacional. Entonces hubo conflicto. Ustedes se preguntarán, en el 2018, ¿qué repito? ¿El éxito del 2016 o el fracaso del 2017? Bueno, este gobierno decidió repetir el fracaso del 2017. Estamos en el mes de junio, vacaciones de invierno. Todavía Ciudad de Buenos Aires y provincia, los dos distritos más importantes, no resolvieron la paritaria y le siguen ofreciendo el 15%. Cuando el gobierno ya dice que no va a haber menos del 30% de inflación, le siguen ofreciendo el 15% en 3 cuotas. Lo de Chubut, yo estuve en Chubut y estuve acompañando a los docentes en Chubut la semana pasada, el día viernes, justamente porque realmente los docentes cobran en cuotas, no tienen paritaria, no tienen ningún aumento. Sé que hoy a la tarde estaban reunidos nuevamente, pero quiero adelantar que terminamos, antes de venir acá, terminamos de armar un proyecto, distintos bloques, varios bloques de la oposición, desde el Frente Renovador a la izquierda, encabezado por el Frente para la Victoria, para pedirle al gobierno que aplique las leyes nacionales que obligan a que el gobierno nacional ayude a Chubut. Es decir, hay una ley, que es la ley de los 180 días, y hay otra ley, que es la ley de financiamiento, que obligan al gobierno a apoyar a la provincia de Chubut para que se resuelva ese conflicto y, por supuesto, nuestro repudio a cualquier tipo de represión. Filmus, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber venido. Perdón, ¿puedo hacer un aviso que tenía que pasar? Me olvidé. Sí. El día sábado, cerquita de acá, en el estadio de Atlanta, va a haber un foro por la soberanía donde se van a discutir con Agustín Rossi, Carlos Heller, Julián Domínguez, bueno, muchos dirigentes nacionales, para discutir estos temas, fundamentalmente el tema del Fondo Monetario Internacional y la necesidad de un gobierno que resuelva autónomamente. A las 14 horas, después del triunfo frente a Francia, en el estadio de Atlanta, nos encontramos ahí. Bien, muchas gracias. Gracias.